No te separes nunca de ella, pequeño, le dijo, apretando las dos manos de su hijo entre las suyas. Esta cruz te protegerá allí donde vayas. Consciente de que los hombres más abandonados no se encontraban en Europa, sino en el tercer mundo, Lambert estudió español durante su último año de seminario con la esperanza de que le enviasen a los barrios de Barracas o a las favelas de América del Sur. Pero su hermandad le pidió que fuera a la India. La India, un continente con un potencial de riqueza excepcional, donde aún existían zonas y estratos de una pobreza abrumadora. Un país de intensa espiritualidad y de violentísimos conflictos sociales, políticos y religiosos. Un país de santos como Gandhi, Aurobindo, Ramakrishna, Vivekananda y de responsables políticos a veces odiosamente corrompidos. Un país que fabricaba cohetes y satélites, pero en el que 8 habitantes de cada 10 no se desplazaban más que al paso de los bueyes que tiraban de carretas. Un país de una belleza y de una variedad incomparables, y también de horribles visiones como los barrios de chabolas de Bombay o de Calcuta. Un país donde lo sublime se codeaba a menudo con lo peor, pero en el que lo uno y lo otro eran siempre más vivos, más humanos, y en el último término más atractivos que en cualquier otro lugar. Impaciente por partir, Paul Lambert pidió un permiso de residencia. Fue el comienzo de un purgatorio que debía durar años. Durante 5 años, las autoridades indias prometieron un mes tras otro la entrega de aquel indispensable sésamo. En efecto, a diferencia de un visado de turismo temporal, un permiso de residencia exigía la aprobación del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Nueva Delhi. Naturalmente, en su petición, Paul Lambert había hecho constar que era sacerdote, y ello originó dificultades. Desde hacía algún tiempo, la India ya no permitía la entrada en su territorio de misioneros extranjeros. Los motivos de esta prohibición nunca habían sido precisados de modo oficial. Se habían denunciado conversiones masivas de hindúes al cristianismo. En espera de su visado, Paul Lambert se instaló en las barracas de unos argelinos del barrio de Saint-Michel de Marsella. Luego en un centro de inmigrantes senegaleses de Saint-Denis, cerca de París. Fiel a sus ideas de fraternidad, lo compartía todo. El trabajo extenuante con una remuneración inferior a los salarios legales, los jergones de los presidios para dormir, los infames guisotes de la pitanza de los dormitorios. Fue sucesivamente peón, ajustador, tornero, fundidor y administrativo. El 15 de agosto de 1965, quinto aniversario de su ordenación, Paul Lambert decidió que su espera ya había durado demasiado. De acuerdo con sus superiores, solicitó un simple visado de turismo. Esta vez, en la casilla correspondiente a profesión, escribió obrero cualificado. Al día siguiente se le devolvió el pasaporte con el precioso visado debidamente estampillado con el sello de los 3 leones de la emperadora Kosha, que los fundadores de la India moderna eligieron como emblema de su república. Aunque aquello solo le autorizaba a permanecer en la India durante 3 meses, la aventura de su vida podía empezar. Una vez en Calcuta, el destino que se le había asignado trataría de obtener un permiso de residencia permanente. Bombay, the Gateway of India, la puerta de India. Por este puerto de la costa occidental, que durante 3 siglos fue la primera visión del continente para centenares de millares de soldados y de funcionarios británicos, Paul Lambert hizo su entrada en la India. Para familiarizarse con el país antes de ir a Calcuta, en el otro extremo de la inmensa península, eligió el camino más largo. En la estación Victoria, prodigiosa caravanera erizada de campanarios neogóticos, subió a un vagón de tercera clase de un tren cuyo destino era Trivandrum y el sur. El tren se detenía en todas las estaciones. Entonces todo el mundo bajaba al andén para guisar, lavarse, hacer sus necesidades en medio de un hormigueo de mercaderes, porteadores, vacas, perros y cornejas. Yo miraba a mi alrededor y hacía lo mismo que los demás, escribió Paul Lambert en una carta a los suyos. Sin embargo, al comprar una naranja, descubrió que no era como los demás. Pagó con un billete de 1 rupia, pero el vendedor no le devolvió el cambio. Al reclamarlo, recibió una mirada furiosa y llena de desdén. ¿Cómo un sahí podía estar tan pendiente de unos céntimos? Pelé la naranja y arranqué unos gajos cuando una niña se plantó ante mí y me miró con sus grandes ojos negros de col.
Desde luego, le di toda la fruta y se fue corriendo. La seguí. Había ido a compartirla con sus hermanos y hermanas. Al cabo de un instante, yo solo podía ofrecer una sonrisa al joven limpiabotas que giraba en torno a mí. Pero una sonrisa no llena el estómago. Paul Lambert hurgó en su mochila y le tendió el plátano que pensaba comerse cuando no estuviera expuesto a las miradas de los otros. A aquel ritmo estaba condenado a perecer muy pronto de inanición. Tenía la impresión de que toda la miseria del tercer mundo se había dado cita a mi alrededor. Lo más duro era cuando me daban las gracias. ¿Cómo aceptar que un ciego o un niño se posterne ante uno para tocarle los pies? Si fácil es dar una limosna, difícil es rechazarla. Paul Lambert pensaba en una frase de Helder Câmara, el obispo brasileño de los pobres. Nuestros actos de ayuda hacen a los hombres aún más necesitados, afirmaba, excepto si van acompañados de actos destinados a extirpar la raíz de la pobreza. Al hacinamiento de los vagones se añadía un calor de invernadero, un polvo cargado de hollín que irritaba la garganta, olores, gritos, llantos y risas que hacían de ese trayecto en tren un camino ideal para conocer a un pueblo. En la cantina de una estación del sur, Lambert tomó su primera comida india. Empecé por observar a la gente, contaría más tarde. Comían solo con los dedos de la mano derecha. Hay que hacer una tremenda gimnasia para formar bolitas con el arroz y mojarlas en la saliva sin que se deshagan y sin quemarse los dedos hasta el hueso. En cuanto a la boca, el esófago y el estómago, qué ardores a causa de las especias asesinas. Yo debía de ofrecer un espectáculo más bien cómico, porque todos los clientes de aquel figón se partían de la risa. No todos los días es posible reírse de un pobre sahib que hace grandes esfuerzos por ganarse el certificado de indianización. Al cabo de 10 días, después de una corta escala en un barrio de barracas cerca de Madrás, Paul Lambert llegaba a Calcuta.